Comenzamos entonces el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que está relacionado con el capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo. ¿Sí? Vamos a leerlo todo y luego verso por verso. Yo les pido que escuchen con ojos nuevos, que no se vaya su mente a ideas preconcebidas. Hagan de cuenta que lo leen, que lo escuchan por primera vez. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Yo les pedí que lo escucharan como si fuese la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios como si fuera la primera vez, ahí el Señor nos da muchas veces entendimiento nuevo de las cosas. Les pregunto, ¿a qué se ha atribuido ordinariamente todo el capítulo 13 que leímos aquí, así como Lucas 21 y Mateo 24? ¿De qué sabemos ordinariamente que está hablando aquí el Señor Jesús? ¿De qué? ¿De qué? Del fin del mundo. ¿Sí? ¿Está hablando del fin del mundo? ¿Será? Vamos a ir leyendo verso por verso. Van a ver, por eso les dije, pongan muchísima atención, mucha atención. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Marcos el Señor les habló de su muerte? Por lo menos 4 veces. Una quinta vez cuando les explicó y todos a los fariseos entendieron que hablaba de él, de que lo mataron, y por lo menos 5 veces sí ellos entendieron y fueron al Señor, fueron acompañándolo a Jerusalén y tenían miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya pasó el Domingo de Ramos, entonces el Señor está a punto de ser sacrificado. Bueno, aquí vemos por enésima vez que los discípulos no entendieron nada. No entendieron nada. Miren, porque dice aquí, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ahora, les voy a esto no está en la Biblia, pero voy a tratar de decir lo que pensaban ellos. Mira, Maestro, ya te proclamaron hijo de David, ya entraste triunfante en Jerusalén. Tú eres el Mesías. Vamos a reinar. Mira qué edificios. El templo de Jerusalén era una maravilla. Era una maravilla. Y sus construcciones, ustedes lo recuerdan, 3 veces más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, la pura explanada de los gentiles. Imagínense. Era impresionante. Allí estaban al lado el palacio del rey Herodes, la fortaleza Antonia del Imperio Romano, pero el solo templo era magnífico. Todo lleno de oro, todo impresionante. Y ellos dijeron, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y tú eres el Mesías, y vas a reinar, y nosotros contigo. Eso es lo que ellos pensaban, y aquí lo dejan ver otra vez. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? La fortaleza Antonia, la casa de Herodes, el mismo santo templo. No quedará
piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sucedió en el año 70. Aquí estamos alrededor del año 30. 40 años después, vayan tomando memoria de lo que les digo. 40 años después, ¿por qué es importante el 40? Van a ver. 40 años después, no quedó piedra sobre piedra. Cuando el oro del templo se derritió y cayó derretido, los soldados, literalmente con sus espadas, levantaron hasta las mismas piedras de la base del templo para llevárselas con el oro que había. Y con ese oro que se llevaron del templo, se construyó una obra que hasta la fecha existe y es motivo de visita, ¿no?, en todo el mundo, el Coliseo de Roma. Con el dinero del templo se construyó el Coliseo Romano 10 años después, en el año 80, por Tito Vespasiano. Ahora, era tanta la cantidad de oro y el tesoro del templo que bajó casi a la mitad el valor del oro, porque fue tan grande el saqueo y era tanta la riqueza que había. Por eso imagínense que bajó incluso el valor del oro en esa época y no quedó literalmente piedra sobre piedra. Cuando ustedes ven en las noticias el muro de las lamentaciones, muchos piensan que es una pared. No, ese es apenas el cimiento. Lo que se ve hoy en día ahí en Jerusalén, que le llaman el muro de las lamentaciones, es prácticamente la base, el fundamento. Ni siquiera es una pared y es inmenso. Entonces imagínense cómo sería aquello. Bueno, se cumplió el Señor. Pero ¿qué le preguntó? ¿Qué les dijo? Bueno, vamos por parte. Vamos al verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Esta parte es bien importante, este verso. Vayan al profeta Ezequiel. Van a ver por qué es tan importante. Ezequiel capítulo 10. Verso 18. Recuerden que el profeta Ezequiel, que vivió entre los años 592 al 572 antes de Cristo, está hablando de la destrucción del templo de Salomón, la destrucción del primer templo. ¿Qué vio el profeta Ezequiel? El verso 18 del capítulo 10 nos dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Saben a dónde daba la puerta oriental, que hasta la fecha está cerrada? Apuntaba directamente al monte de los olivos. Pues es un primer dato para que vayamos viendo. Ahora, ahí mismo, vayan al capítulo 11, al verso 23. Está describiendo, a partir del verso en que les dije, lo que hizo el Señor. Pero en el verso 26 dice así: y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál es ese monte? El monte de los olivos. La gloria de Jehová, Dios, su espíritu se levantó y salió por la puerta oriental y se paró en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Regresando al Evangelio de Marcos. Ahora la gloria de Jehová, dice, la gloria postrera será mayor que la primera.
Hasta lo hemos cantado. Porque la gloria postrera de Jehová vino en velo de carne. Y la gloria misma de Dios en la persona de Jesús estuvo en el templo. Acabamos de ver. Y del templo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y ahorita hace Jesús la gloria de Jehová. Exactamente lo mismo que Jehová hizo más de 500 años atrás. Cuando le rechazó a Israel y por haber pecado y por haber dado la espalda a Dios y por haberle rechazado a pesar de tantos profetas, el Señor destruyó aún su propio templo. Bueno, aquí vino el Señor Jesús, no le recibieron, le rechazaron y hace exactamente lo mismo. Miren, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. En otros evangelios vemos que dice, y Jesús miró a Jerusalén y lloró. ¿Se acuerdan? Lloró, porque le dijo Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus pollitos y tú no quisiste? Días vendrán en que serás cercada. Y la idea es que serás destruida. Y no me volverás a ver hasta el día en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos viendo lo que pasó en ese momento en el monte de los olivos cuando se sentó frente al templo. ¿Se dan cuenta el paralelo? La misma gloria de Dios, pero ahora en velo de carne, llora frente a Jerusalén. Bueno, lloró el Señor, dijo esas palabras de Jerusalén, y luego dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Recuerden, sus íntimos, ¿sí? Sus íntimos. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? ¿De qué está hablando? Por eso les dije, escuchen con mucha atención. ¿De qué está hablando? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando? Dinos cuándo serán estas cosas. Está hablando de la destrucción del templo. ¿Sí o no? Está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digo, es importante para que, por lo que vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Todas estas cosas. La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. ¿Sí o no? Sí. Okay. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En otras palabras, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. ¿Cuándo se cumplió que no quedó piedra sobre piedra, como ya les dije? En el año 70, 40 años después. ¿Qué pasó en esos 40 años? Vinieron muchos a Israel y a Jerusalén diciendo, yo soy el Mesías. Hay cosas que no están en la Biblia, pero están en la historia. Y por eso sí es importante que conozcamos la historia. En esos 40 años, muchos llegaron diciendo, yo soy el Cristo, y engañaron a muchos. Ustedes dirán, ¿y eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Vayan a Hechos, capítulo 5. Vayan al libro de Hechos, capítulo 5. Versos 36 y 37. Vayan escuchando con mucho cuidado lo que vamos a ver. Aquí ya estamos en la era apostólica y en la persecución de la iglesia. Así que en Pedro habló diciendo, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Teudas se decía a sí mismo el Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahora miren, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Judas también se decía el Mesías. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Teudas o Teodoro es Matías, hijo de Margalo, que junto con Judas, poco antes de la muerte de Herodes I, se sublevó contra el monarca para derribar un águila de oro colocada en el templo, y los rebeldes fueron quemados vivos. Esto es algo que dice Flavio Josefo en sus libros, tanto de las antigüedades de los judíos como de la guerra de los judíos. Ahora, ¿por qué les cito esto? El Señor está diciendo: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, el libro de Hechos nos menciona a dos, pero ¿sabían ustedes que hubo al menos 12 personas que se proclamaron Mesías durante esos 40 años? 12 se proclamaron el Cristo. Tan solo en el puro asedio a Jerusalén hubieron 6 Mesías. 6 Mesías. Y engañaron a la gente. El Señor dice claramente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Se cumplió esto? Sí, sí se cumplió. Al menos 12 Mesías aparecieron hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, vamos, continuando. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora, piensen, hermanos, ¿de qué está hablando el Señor? De la destrucción del templo y de Jerusalén. Y aquí dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sucedió esto en los 40 años? Sí sucedió. Sí sucedió. Bien. Del año 30 al año 70, y recuerden que fue un imperio mundial, el romano, hubo 7 emperadores romanos. Les voy a mencionar: Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón y Vitelio, en el año 69. El año 69 fue un año justamente antes de la destrucción de Jerusalén. Se le llamó el año de los 4 emperadores. Así es conocido en la historia, el año de los 4 emperadores. Y aquí el Señor habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. 4 emperadores, y todos murieron asesinados. Todos peleando por su propio reino. Dice: principios de dolores son estos. ¿Se cumplió en esos 40 años? Se cumplió. Fue un año de tremenda agitación política. Y no piensen ustedes que la capital de Roma fue en todo el imperio, y Jerusalén fue parte de esa agitación política.
Luego dice el verso 9: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, en los lugares de reunión, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Se cumplió esto en esos 40 años? Sí, se cumplió también, hermanos. Dentro de ese rango que habla de cuándo sucederán estas cosas y qué habría de suceder. Vayan nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos 7. Porque le está diciendo lo que les ocurriría a ellos. Es bien importante lo que estamos viendo, ¿eh? Hechos 7, versos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice: los entregarán a los concilios y en la sinagoga los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y el primero que vivió eso fue Esteban, el primer mártir en la iglesia. Ahora, vayan a Hechos, ahí mismo, al capítulo 12. El verso 2. El rey Herodes echó manos de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Esto cuándo sucedió? Entre los años 41 y 44. Es decir, unos 12 años después de que el Señor dijo esta profecía. Serán llevados delante de gobernadores y de reyes. Los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y ahí Jacobo, el hermano de Juan, fue martirizado por el rey Herodes, ¿sí? Se está cumpliendo lo que dice el Señor. Ahora, Hechos 26, ahí mismo, Hechos 26. Verso 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú. ¿Y a quién le dice tú? Al excelentísimo Festo, ¿verdad? El rey. Dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, reyes y gobernadores. El Señor dijo: y delante de gobernadores y reyes os llevará por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Se cumplió esto, hermanos? Se cumplió. Ahora, vayan a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí ya vimos que fue el apóstol Pablo, pero ahora vayan a Tesalonicenses. La primera, el capítulo 2, el verso 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Son discípulos gentiles que creyeron en el Señor Jesús, ¿sí? A ellos les dice: vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron de las sinagogas, pues, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,
impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ok. Regresen al Evangelio. Ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuáles? Las referentes a la destrucción del templo y de Jerusalén. Y les da signos. Ya vimos guerras, rumores de guerras, el año de los 4 emperadores, toda la violencia que ha habido de nación contra nación y reino contra reino. Césares contra Césares. En el último año antes de la destrucción del templo, 4 Césares estaban peleando a muerte unos contra otros. Pero aquí también dice, pero a ustedes los entregarán a los concilios y en las sinagogas y los azotarán. ¿A quiénes? A ellos, a los que les preguntó. Y se cumplió. ¿Sí? Fueron llevados ante gobernadores y reyes para testimonio. Y acabamos de leer que así fue. Sucedió. Ok. Dice, verso 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Sucedió esto? Según la Biblia, sí. Nosotros podríamos decir, no, todavía hay pueblos que no, que han rechazado a Cristo. No. Pero recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Y tenemos que entender lo que está diciendo aquí. Aquí dice claramente, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Se predicó el Evangelio a todas las naciones? Bueno, vamos a ver. Colosenses capítulo 1. Vayan a Colosenses. Hermana, compártanos fuerte. Que le digo a Dios que sí se cumplió, porque para haber sido derribado el templo en el año 70 tuvo que haberse predicado el Evangelio a todas las naciones, efectivamente. Ahora miren, Colosenses capítulo 1, verso 6. Dice, desde la anterior, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿A dónde llegó? A todo el mundo. ¿Sí o no? Bueno, vayan a la carta a los Romanos, capítulo 1. Verso 8. Vamos a confirmar lo que estamos viendo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, no en algunas partes del mundo, por todo el mundo. ¿Sí? El Señor dijo, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Y qué dice el verso 10 de ese mismo capítulo? Rogando que de alguna manera, a ver, espérenme, es capítulo 10. Vayan ahí mismo al capítulo 10. Versos 16 y 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿A dónde llegó el Evangelio? Hasta los fines de la tierra. Digan, pero no llegó a América. Aquí dice claramente que llegó hasta los fines de la tierra. ¿Sí o no? El Señor, todo el mundo conocido por ellos, ¿qué dijo el Señor? Para que sea destruido el templo y Jerusalén, todas estas cosas tienen que pasar. Ya vimos que
guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación, llevados ante concilios, reyes y gobernadores para testimonio. Y luego la siguiente señal: necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Fue predicado? La misma escritura lo dice que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Vamos entendiendo? Bueno, ahora miren. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Está bueno esto, ¿no? ¿No? Por eso vean cómo estamos. Bueno, tú me dices cuando empiece, hermano. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Esteban cuando lo apedreaban? Se vieron el rostro de él como un ángel. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Dios. Y se cumplió lo que dijo el Señor. No serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ustedes. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Así fue? Miren, leamos con cuidado. Aquí ya está describiendo el Señor la destrucción misma de Jerusalén. Está hablando de que el hermano entrará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, cuando en el asedio de Jerusalén, la locura de las facciones enfrentadas de los mesías que estaban ahí, hicieron una cosa verdaderamente estúpida? Tenían reservas de granos para 2 a 3 años, comida. Bueno, con tal de que el otro Mesías o los otros Mesías no sacaran ventaja, quemaron los graneros de Jerusalén. Quemaron toda la comida. Y el hambre llegó a ser tan extrema que literalmente lo dice nuevamente Flavio Josefo, cuando ya no había ni ratas que comer, cuando ya no se comían ni siquiera los apeos de los caballos o el cuero hervido, cuando ya no había absolutamente nada, cuenta la crónica de Flavio Josefo que olía a carne. Y cuando fueron a ver qué era una madre que cocinó a su bebé. A ese extremo llegó. Estaba guisando a su propio hijo para darle de comer a sus otros hijos. Los mató. Pero no solo eso, dice, se levantará el hermano, entregará la muerte al hermano. Quemaron los graneros de Jerusalén. Se quedaron en la más absoluta hambruna y se mataron unos contra otros. O sea, Roma estaba asediándolos a muerte y ellos por dentro se estaban matando. Mataron al sumo sacerdote. Se estaban matando entre ellos mismos antes que el ejército romano rompiera las murallas de Jerusalén y entrara. Y se mataron, como dice aquí. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el año 66, el general Questio Galo sitió Jerusalén. Y las crónicas de la historia, desde el punto de vista de los judíos actuales, dicen que todos eran héroes patriotas, que defendían a Jerusalén. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que era una generación tan maligna, tan perversa, tan malvada, que lo que está describiendo aquí el Señor es la retribución al haber rechazado la gloria postrera de Jehová,
que fue mayor que la primera. Rechazaron al mismo Dios, y lo que vendrían es días de retribución. Y el mismo Flavio Josefo afirma que no existió desde el principio de Israel una generación más maligna que aquella generación, y que la destrucción de Jerusalén y del templo era justa, porque no se levantó ni antes ni después una generación tan perversa como la generación que vivió en la época del Señor Jesús, y que merecían haber sido destruidos. Esa generación perversa aborreció a los cristianos, que en esa época no había gentiles. Recuerden que estamos en el año 66. Bueno, sí, ya había gentiles en Antioquía y en otras partes, pero en Jerusalén solo había, por decirlo así, cristianos judíos, solo judíos, y eran aborrecidos. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron las armas contra Roma. ¿Por qué no la tomaron? El Señor Jesús dijo claramente: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, los que estén en Jerusalén, lo vamos a leer ahí, ya lo leímos, huyan a los montes, no regresen, y el que está en el campo a su casa ni nada. Y los tomaron por traidores completamente a Israel, y huyeron. Ahorita vamos a ver a dónde. Así que la siguiente señal que el Señor da es que son aborrecidos de todos por causa de su nombre. Y precisamente el fariseísmo, la religión judía, aborreció a los discípulos de Jesús en Jerusalén. Los aborreció, los expulsaron. Hasta en el año 66 ya habían sido expulsados de todas las sinagogas. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Ahora vamos a ver cuál es la abominación desoladora. Aquí la palabra abominación, cuando estuve estudiando, es la palabra en la concordancia Strong, es el número 946. Y abominación es idolatría. Cuando veáis la idolatría, la abominación desoladora. Desoladora también es el Strong 2050, es destrucción. Destrucción. La idolatría de destrucción de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vayan al Evangelio de Lucas, para que vean, al capítulo 21. Lucas capítulo 21. A partir del verso 20. Lo aclara más que en el Evangelio de Marcos, porque nos dice: la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora vamos a Lucas. Dice el Señor: pero cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, esta es la abominación desoladora, la destrucción. Cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación desoladora, la destrucción, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. ¿Ven? Es retribución a esa generación maligna, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre esa generación maligna que rechazó al Mesías. ¿Sí? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto se cumplió exactamente como el Señor lo dijo. Ahora bien, los cristianos recordaban las palabras del Señor que estamos leyendo ahorita. Cuando llegó el año 66, el general Questio Cloro rodeó Jerusalén, pero ya estaba lo que decía el Señor: nación contra nación y reino contra reino. Sitió a Jerusalén de tal manera
que ya nada más faltaba el asalto final. Pero ¿qué sucedió? Sucedió algo increíble. Resulta con que, como estaban peleando por quién era el César, llamaron a Sestio Cloro a Roma y tuvo que detener la invasión a Jerusalén y regresarse a Roma. Los judíos celotes y los demás mesías que estaban en Jerusalén pensaron que ganaron a Roma la guerra. Fíjense, pensaron que ganaron a Roma y hasta emitieron una moneda conmemorativa porque habían vencido a Roma. Pero los cristianos recordaron las palabras del Señor y el mismo Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo, les reveló, les recordó las palabras del Señor y les dijo también que tenían que salir. Porque dice el Señor: cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el año 66, cuando Jerusalén estaba a punto de caer, se regresa el general romano. Aprovecharon inmediatamente los cristianos para salir y se fueron a la ciudad de Pella o Pela. Allá huyeron todos los cristianos judíos, huyeron a esa ciudad. ¿Cómo sé esto, hermanos? Por los libros de Flavio Josefo y por otras referencias históricas extra bíblicas que nos explican las palabras del Señor Jesús aquí, con las que entendemos lo que les estoy diciendo ahorita. Solo los cristianos huyeron a Pela, nada más, o a Pella, y se salvaron porque se cumplió exactamente las palabras del Señor Jesús. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Lo mismo ha pasado, hermanos, en la Primera Guerra Mundial. En el genocidio de cristianos en Turquía sucedió lo mismo. Las comunidades cristianas fueron advertidas por el Espíritu Santo de que venía ese genocidio, y los cristianos fieles del Señor, los que son los cristianos, pues, llenos del Espíritu, salieron de Turquía. Pero la mayoría de los demás cristianos fueron asesinados en un gran genocidio. Porque Dios sigue hablando. ¿Qué nos ha dicho el Señor en estos días a nosotros? Que ya viene, ¿verdad? Entonces, vean cómo no es cosa solamente que está escrita y pasó, no. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estamos analizando con respecto a la pregunta de ellos, y el Señor ha dado ya muchas señales que estamos leyendo en la misma Biblia, que todas se cumplieron. Entonces dice aquí: pero cuando veáis la abominación, regresando a Marcos, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Vieron rodeada Jerusalén por el ejército romano. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. La oración puede modificar las circunstancias de los hechos de los juicios de Dios, sí. Para los santos. Para los santos, hermanos. El Señor nos ha dicho: viene turba, ¿verdad? ¿Y qué hemos estado haciendo orando? Que en medio del juicio tenga misericordia de sus hijos. ¿Qué vino ahorita? ¿Qué desastre vimos ahorita? Y el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Veamos la promesa del Señor buena. Orad que vuestra huida no sea en invierno. Es decir, no oren para que no sucedan estas cosas, van a suceder. Oren para que su huida no sea en un tiempo tan tremendo que al invierno te mata. En 15, 20 minutos fuera de la intemperie te mata en ese tiempo, ¿sí? El otro evangelio dice: o en sábado, porque como judíos guardaban el reposo, ¿verdad? Y tenían que dice, o que su vida sea en sábado. Lo que nos dice aquí el Señor, y lo que podemos entender, es que la oración y lo que ya está determinado por Dios se va a cumplir, pero nosotros podemos orar
para que en medio del juicio de Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Podemos orar para que no sucedan guerras ni rumores de guerras? Sí, pero no va, pero debemos decir, Señor, en medio de esto, ten misericordia. Si nuestra nación es invadida, como se perfila y les he dicho, podemos pedir al Señor que no suceda, pero si ya está en su determinación, dice, orad que su vida no sea en invierno. ¿Sí? Que no padezcamos, ¿verdad? En medio de esa cosa tan horrible, ¿no? ¿Sí? Se puede modificar por la oración. El juicio de Dios se va a realizar, como Él dijo, pero para sus hijos hay una huida. Y podemos orar, ¿verdad? Que no sea en invierno o en sábado. Bueno, sabemos que no perdamos nosotros la presencia del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, porque aquellos días serán días de retribución, de tribulación, aquí dice tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora, ¿es así? ¿Fue así? Ustedes dirán, no, en el Holocausto murieron 6 millones de judíos y 9 millones entre católicos, gitanos y demás, otras nacionalidades. Y el Holocausto fue espantoso, sí, pero en el Holocausto 6 millones de judíos es una mínima parte. En Jerusalén, cuando sucedió esto que el Señor dijo, murieron casi las 2/3 partes de todo el pueblo judío. Murió. Nunca antes, ni en la destrucción del primer templo ocurrió eso, y no ocurrió ciertamente después, ni siquiera en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. No. Porque aquí fue el fin del templo, del sistema de sacrificios, el fin de toda una nación. Dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. En ese año, los pocos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y llevados a todas las naciones. E Israel dejó de existir como nación y se le cambió el nombre a Palestina. Ya no fue más Israel. Ya no fue más Israel. Y se cumplió lo que dice el verso 19. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo de destrucción, ni la habrá. Y cuando dice ni la habrá, ¿qué creen ustedes, hermanos? No la habrá. O sea que no es cierto lo que está pasando ahorita en Oriente Medio. No es. Nos quieren engañar. Que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Cuál? Reloj profético ni que nada. Ni es Israel, ni es reloj, ni es profético. No habrá. Aquí el Señor. Nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Porque su juicio llegó. El Israel natural fue desgajado del olivo natural y de la raíz que es Cristo. ¿Sí? No va a ser como ellos digan. Pero se ha desviado en las predicaciones a que Israel es el reloj profético de Dios. Pues no. Ni es Israel, ni es reloj, ni es profético. El único Israel de Dios es la iglesia. Los que de entre los judíos recibieron al Señor Jesús y nosotros los gentiles somos el Israel de Dios. El otro Israel, el físico, ese dejó de ser. No habrá. ¿Se dan cuenta? Dice, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. En el año 66, los cristianos salieron a la ciudad de Pella o Pela. Y en el año 70 fue absolutamente destruida Israel. Desapareció completamente el templo, la nación, todo. Se acabó. Entonces, verso 21, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Cuántos hubo, como les dije? 12 al menos.
desde el año 30 hasta el año 70, al menos hubo 12 Mesías. Y el Señor dijo, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas ustedes mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, o sea, la destrucción de Jerusalén, del templo, ahora fíjense bien, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Sucedió esto? No. No, no sucedió. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Verdad que está interesante? Aguanten tantito, hermanos. Esta clase tiene que terminar. Cuando aquí llovió, ¿qué decía la gente? Se cayó el cielo, ¿verdad? Pero, ¿se cayó el cielo? No, ¿verdad? Es una manera de decir, ¿verdad? Es una forma le llamamos una expresión idiomática. Es una expresión idiomática. Bueno, el Señor está haciendo aquí una expresión idiomática. ¿Cuál es la expresión idiomática? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora ustedes dirán, no, vamos, vayan a Isaías. Isaías capítulo 34. Versículo 4. Antes, vayan a Isaías 13, verso 10. Es profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Verso 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ahora yo les pregunto, hermanos, cuando la profecía de Babilonia se cumplió, las estrellas de los cielos y los luceros dejaron de alumbrar en el cielo nocturno, ¿no? El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Ocurrió eso? No. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Una forma de expresar cuán grande será su juicio, su ira. Es una forma de expresar cuán grande es su indignación y el castigo que manda sobre. Pero no se cayeron las estrellas ni nada, ¿verdad? Lo mismo sucedió aquí. Vayan al mismo Isaías, ahora sí en el 34, verso 4. Y todo el ejército de los cielos, ¿cuál es el ejército de los cielos? Las estrellas. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera. ¿Sucedió esto? No. Es una expresión idiomática. Me acuerdo que oyendo una prédica de esto también decía, nosotros decimos se cae el cielo o llueve a cántaros, pero ¿caen cántaros? ¿Caen ollas con agua? No, es una expresión idiomática.
Lo mismo está diciendo aquí el Señor. La indignación de que caerán las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, pues está expresando que no va a haber tribulación ni como la que hubo ni antes ni después. Habla del horror que se vivió en Jerusalén. Así de grande fue el horror. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora dice, verso 26. Bueno, vamos a otro texto, del mismo Isaías 19, verso 1. Vayan ahí. Ahora, es importante lo que les estoy diciendo porque van a ver el contraste tan tremendo. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Esto es importante, ¿eh? Monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. ¿Ven las expresiones, hermanos, como las que ha usado el Señor Jesús? Ahora, dice que Jehová monta en una nube, ¿verdad? Van a ver por qué es importante esto. Siempre que se dice en la Biblia que Jehová monta sobre una nube, habla de un juicio de Dios. Eso es lo que significa cuando dice el que cabalga sobre las nubes. Está expresando un juicio de Dios que viene, ¿sí? Ahora miren, vayan al profeta Nahum, capítulo 1, verso 1. Profeta Nahum, después de Miqueas. ¿Para qué Miqueas? ¿Qué Miqueas? Después de Oseas. Antes de Daniel. ¿Ya? Bueno, Nahum capítulo 1, verso 1. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora fíjense. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero es una forma figurada de decir cómo viene el juicio de Dios, ¿sí? Nosotros pasamos una gran tragedia ahora y muchos decían, ¿será un juicio de Dios? Pues yo pienso que sí. Él cabalgó en las nubes y dejó, ¿no?, su juicio. Dejó su juicio. Dice aquí, verso 26, regresando al Evangelio de Marcos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Nuevamente. Yo les dije, escuchen con oídos nuevos lo que estamos leyendo, porque el Señor nos va a enseñar otras cosas. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Nuevamente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Dios. Él está diciendo, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero antes dijo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Acabamos de leer en Isaías que el Señor está en las nubes, ¿sí? Y el profeta Nahum, lo que leímos también, ¿sí? Y que es apenas, que su juicio ejecutado es apenas el polvo de sus pies. Cuando dice aquí, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, está hablando del juicio que envía el Hijo del Hombre. Envía. Eso es, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Ustedes dirán, bueno, pero es que está diciendo que Él, no, veamos todo el contexto de cómo Él está hablando con expresiones idiomáticas, pero aquí afirma que Él es el Hijo del Hombre y lo veremos venir con gran poder y gloria. Si está hablando de la destrucción de Jerusalén y de los cielos conmovidos y demás, está hablando del juicio del Hijo del Hombre, que viene con gran poder y gloria. Ese juicio, ¿sí? De eso está hablando el Señor. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, yo les digo, les estoy explicando que esto está referido estrictamente a lo que aconteció en el año 70 en Jerusalén y el templo. Ahora, ¿se limita a eso? No. Pero ahora vamos a ver. Ahorita, en la primera reflexión, dejémoslo como la profecía respecto del juicio sobre la nación de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén y el templo, ¿sí? Que a eso está hablando el Señor. Pero aquí está diciendo además otras cosas. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el verano también es una tipología del Mesías. El Mesías está cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Cuándo conocieron ellos que sucedió esto? En el año 66, cuando tuvieron que huir a la ciudad de Peña, los cristianos, porque conocieron que ya estaba a las puertas, pero a ellos no les alcanzó el juicio del Hijo del Hombre. Dice algo bien importante: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué entendieron los apóstoles? Nuestra generación, esta generación, no una generación 2000 años después. Ellos dijeron esta generación. Ahora, ¿cuántos años pasaron cuando el Señor pronunció esta profecía hasta el año 70? 40 años. Quiero hacer una aclaración, porque yo también en la cabeza tenía muchas cosas. Por ejemplo, vayan al Salmo 90, verso 10. Y notemos para entender con claridad lo que está diciendo el Señor. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Noten que está hablando aquí de los días de nuestra edad, no de nuestra generación. En lo individual, nuestros días, los días de nuestra edad, son 70 años y los más robustos hasta 80. Pero en lo individual. Pero en lo generacional, como generación, es un conteo diferente, hermanos. Y yo debo corregirlo, ¿no? Y por eso se los estoy diciendo. Estudiándolo con toda claridad, sí, en lo individual sí, pero como generación no es así. Vayan a ver cómo nos lo dice la Biblia. Vayan al libro de Números, capítulo 32. Y esto es importante porque es el libro de Números. 32, verso 13. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y lo hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La generación se cuenta por 40 años. En lo individual sí, 70, y los más robustos hasta 80, pero como generación, como un conjunto de personas nacidas, son 40 años. El Señor Jesús, volviendo a Marcos,
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo pronuncia en el año 30. ¿Cuándo se cumplió? La generación que nació en el año 30, ¿cuándo se cumplió? En el año 70, 40 años. Exactamente como el Señor lo dijo. La destrucción del templo y de Jerusalén y de la nación de Israel ocurrió en la generación que no pasó, como el Señor dijo. Por eso dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplió exactamente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Vayan a Génesis, capítulo 6, verso 3. Bueno, no, vamos a ver aquí, espérenme. Oseas, capítulo 6, verso 2. Oseas 6, 2. No. Bueno, eso es parte de otro tema. Vamos continuando. Retomemos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal cual se cumplió, como dijo el Señor. Ahora, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, pareciera contradictorio, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero aquí dice algo bien importante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Está hablando el Señor solamente de la destrucción de Jerusalén y de Israel y del templo? Digo, sí está hablando de ello, ¿verdad? Pero ¿está hablando solo de eso? No. Está hablando, como también dice en otros evangelios, del fin del siglo, es decir, del fin del mundo. Así que el Señor, con una misma realidad que había de cumplirse 40 años después, está hablando de las dos cosas. Del fin de Israel como nación, del fin del sistema de sacrificios del templo y del fin del mundo. De las dos cosas está hablando, hermanos. De las dos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿En qué fundamento esto? En el hecho de que Él mismo está diciendo, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sucedió en esa generación? Sí sucedió, 40 años exactamente después. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sucedió. Pero luego dice algo que pareciera misterioso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cómo? Si ya lo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, que no pasará esta generación. Entonces nos está indicando que está hablando de algo más escondido en todo lo que ya vimos. Y está hablando, sí, del fin del mundo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué puedo afirmar que esto es así? Sencillo, hermanos. Van a ver ahorita que es bien sencillo. Van a ver que sí. Podemos, el Señor de hecho ha ocupado como tipologías, personas y circunstancias y profecías que se cumplieron, pero que son figura de otras cosas que no se ven, que pertenecen al ámbito profético o escatológico o espiritual y se aplican a partir de un ejemplo sensible que nosotros podemos entender. Así, por ejemplo, Juan capítulo 16, verso 19. Verso 29.
Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. El Señor está hablando en alegoría. Aquí en Marcos está hablando de manera literal lo que iba a ocurrir, pero también en una alegoría sobre el fin del mundo. ¿Sí? Y miren, ¿cómo lo sé? Vayan a Isaías capítulo 14. Esta es la parte también con que este estudio va a concluir, para que vean qué importante es lo que vimos hoy. Isaías capítulo 14. Dice, aquí habla contra el rey de Babilonia. ¿Sí? Está hablando de una persona concreta, el rey de Babilonia. Dice, verso 12. Escúchenla con oídos nuevos para que entendamos que así como leímos el Evangelio de Marcos, así vamos a leer esta parte. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿De quién está hablando aquí el profeta? ¿De qué personaje está hablando? Del rey de Babilonia. Ahora, también está hablando de otro personaje que nosotros hemos entendido y citado muchas veces. ¿Cuál es ese otro personaje? Satanás. Satanás. Así que Dios está tomando un personaje real con sus circunstancias y su juicio sobre él para darnos a entender otra realidad también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo confirmamos? Vayan a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Aquí es la palabra de Jehová dirigida al príncipe de Tiro, ¿sí? Que era Antíoco Epífanes, una persona histórica real, ¿sí? Vayan al verso 12. ¿Qué dice? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿A quién se dirigió esto? Al príncipe de Tiro, Antíoco Epífanes. Pero nosotros sabemos, por el estudio de la palabra, que también se refiere ¿a quién? A Satanás. ¿Sí? Entonces ven cómo el Señor ocupa de personajes reales e históricos y de hechos algo para enseñarnos algo que también pertenece a otro ámbito. Es lo mismo que ocurrió con todo el Evangelio de Marcos que hemos leído en el capítulo 13, hermanos. Ahora, voy terminando la reflexión así. Hay una postura teológica que se llama de los preteristas. Los que interpretan la Biblia de tal manera que dicen, todo lo que dice Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24 ya se cumplió, ya sucedió. Y hasta ahí llegaron las cosas. Como hemos leído, efectivamente, así sucedió. Pero lo mismo sucedió con el rey de Tiro y lo mismo sucedió con el rey de Babilonia, ¿verdad? Pero nos está expresando otras realidades espirituales. Bueno, el hecho de que se haya cumplido todo lo que leímos en el Evangelio de Marcos históricamente, porque se cumplió como lo estamos, no excluye de ninguna manera que entendamos que el Señor también está hablando del fin del mundo. Y así como advirtió a los cristianos en el año 66, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, y les recordó las palabras proféticas del Señor Jesús y les dijo que salieran de Jerusalén y se fueran a la ciudad de Pela o Pella, de la misma manera el Espíritu Santo en el remanente que tiene en su iglesia el día de hoy nos está diciendo que su venida está cerca. Que los pleitos que tienen las iglesias porque decir, no, es que el Señor no va a venir y esto ya sucedió y quién sabe nada más, quién sabe cuánto vendrá. Bueno, a lo mejor les falta la guía del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos y esperamos, y es nuestra oración, ven Señor Jesús. Y el Señor nos está diciendo que viene pronto, que ya no hay tiempo, que es inminente. El capítulo que leímos hoy es para que nosotros renovemos nuestra esperanza en la venida del Señor. Que sepamos que todo lo que habló el Señor, como dicen los que ya sucedieron, sí, es cierto, ya sucedió, no se cayó el cielo. Es cierto que eran figuras idiomáticas, sí, pero independientemente de todo lo que ya les expliqué hoy, también nos está hablando de la escatología, es decir, de las cosas finales, de las cosas últimas que están por suceder. Y que es para que nosotros avivemos nuestra esperanza en la venida del Señor Jesús. Y que nadie nos confunda, ¿verdad? Y que sepamos que ya no hay tal cosa como Israel, reloj profético de Dios. Eso es otra desviación doctrinaria, es una mentira del cristianismo sionista. Nosotros simplemente somos cristianos bíblicos, que hacemos cosas de manera bíblica y que interpretamos la Biblia a la luz de la Biblia misma con la dirección del Espíritu Santo. Amén.